El video que van a ver a continuación es con fines de llevar información y en cierto modo entretenimiento. Está totalmente basado en las escrituras y las palabras de los profetas antiguos y en la restauración. Este video lleva opiniones personales de terceros y cada vez que se requiere, para evitar todo tipo de controversia, incluye la posición oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hacemos énfasis que este material no debería sustituir su investigación personal sobre temas del Evangelio. A lo largo de la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, siempre ha habido personas e influencias que han buscado desacreditar la base de nuestras creencias. Muchos incluso han hecho uso de teorías, especulaciones y conspiraciones. Es una persecución que nunca va a cesar. La Iglesia es duramente atacada ahora, incluso por series de televisión, por publicidad dentro del Internet, por muchos canales de difusión que pueden haber. Sin embargo, les cuento que el 13 de enero del año 2022 se estrenó el documental ¿Quién mató a José Smith?, creado por el grupo Doctrina de Cristo. Este documental, entre comillas, nos muestra cómo la conspiración y la especulación fueron parte del método para desacreditar al profeta José Smith y por ende las creencias de los santos de los últimos días. Dentro de las especulaciones de este documental, el narrador principal, que es el señor Justin Griffin, expone, con bastante propiedad, una aberración. Dice que John Taylor y Willard Richards fueron los verdaderos verdugos de José y Hyrum Smith, y no la turba que irrumpió en la cárcel. Pero ese es el tema que realmente los santos de los últimos días queremos conocer y es parte de la historia. ¿Cómo fue la conspiración detrás del martirio del profeta José Smith? Esta es la señal de Canal La Manita en su sección Aprendiendo Juntos, y nuevamente tu hermano Manuel te extiende una cordial bienvenida. Primero tenemos que saber quiénes fueron John Taylor y Willard Richards. John Taylor tenía una buena relación con José y con Brigham Young. Él acompañó al profeta José Smith y a su hermano Hyrum en la cárcel de Carthage y sufrió graves lesiones en el ataque del populacho. Bástese decir que John Taylor se convirtió en el tercer presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mientras que Willard Richards era primo de Brigham Young y por medio de Brigham Young conoció el Libro de Mormón. También fue confidente y amigo de José Smith junto con John Taylor y acompañó también a José y a Hyrum en la cárcel de Carthage. Posteriormente sirvió como segundo consejero de la primera presidencia hasta el día en que partió de este mundo, cuando Brigham Young fue llamado como profeta de la iglesia. Entonces podemos sacar la conclusión de que una táctica común de quienes promueven conspiraciones infundadas es retratar a todos los oponentes ideológicos como parciales o que actuaron de mala fe, a tiempo que afirman que solo ellos actúan de buena fe, y esto logra manipular a la audiencia. Como decía Justin Griffin, el narrador principal del mencionado, entre comillas, documental, hace ver que es el único que sabe la verdad de lo que sucedió en la cárcel de Carthage el 27 de junio de 1844. Con frecuencia, en lugar de explicar las razones por las que no está de acuerdo con ciertas teorías, a menudo expresa la frase «esto no tiene sentido para mí», o afirma que no hay explicación para cómo sucedieron las cosas originalmente. La prueba más destacada que proporciona para su teoría sobre el deceso de los hermanos Smith es que la herida de entrada del proyectil de Hyrum fue en la barbilla y la de salida fue por la nariz. Él postula que esto solo podría haber ocurrido si John Taylor o Willard Richards hubieran disparado contra Hyrum Smith. Sin embargo, esa afirmación no tiene ninguna evidencia para respaldar su narrativa, ni tampoco considera ninguna posible explicación alternativa. Pero la pregunta nos surge a cada uno de los santos de los últimos días:
que llevó al martirio del profeta. Las personas en la época de José Smith estaban enojadas por muchas razones. Por el lado político, los santos de los últimos días en Nabú eran una amenaza. Por el lado teológico, se nos consideraba blasfemos y además había comenzado a circular rumores de que José estaba enseñando y practicando el matrimonio plural en Nabú, lo cual era verdad. Para suscitar controversias, algunos miembros disidentes, incluidos William Law, Robert Foster y Francis Higby, realizaron una nueva publicación bastante polémica en Nabú llamada El Nabú Expositor. El 7 de junio, en su primera y única edición, el expositor atacó los objetivos políticos de José, atacó el matrimonio plural y atacó las enseñanzas teológicas de la iglesia. Eso desató la desaprobación de grupos que estaban en contra de José Smith y de la iglesia. El gobernador Thomas Ford quería que José y otros fueran juzgados en Carthage, Illinois. José había invitado al gobernador Ford a Nabú, pero él rechazó la invitación y amenazó con enviar a la milicia a Nabú para arrestar a José, lo que también tenía altas probabilidades de terminar en una masacre. José le respondió: no nos atrevemos a ir a pesar de que su excelencia nos promete protección. Además, al mismo tiempo, usted ha expresado su temor de no poder controlar al populacho, en cuyo caso quedamos a merced de personas despiadadas. Fue la carta, o parte de la carta que le envió José Smith al gobernador Thomas Ford. Ellos escaparon al final de Nabú con el fin de apelar al gobierno federal, por lo que cuando un grupo de oficiales llegó a Nabú para arrestar a José, ya no lo encontraron allí. Emma le escribió a José pidiéndole que se entregara y que confiara en el proceso legal. Además de eso, algunos santos que se sentían ansiosos por la situación pensaron que José los había abandonado como un pastor que deja a su rebaño a los lobos. Resignado a su destino, José Smith dijo: si mi vida no es de ningún valor para mis amigos, tampoco lo es para mí. Este texto, esta parte de lo que manifestó el profeta, lo encontramos en Historia de la Iglesia. Él, junto con muchos otros, se entregaron a la justicia, entre comillas, el 24 de junio. El 25 de junio, en Carthage, todos fueron puestos en libertad bajo fianza hasta el día de su juicio, menos José y Hyrum Smith, quienes habían sido arrestados nuevamente, justo en el último minuto, por cargos de traición, algo ya orquestado, porque ya estaban por irse, y al momento de estar saliendo, los cogen por cargos de traición. Más adelante el gobernador Ford dudó de que eran culpables de traición. Él reconocería que los cargos fueron una farsa para mantener a los hermanos Smith en la cárcel, con el propósito de finiquitarlos después. Esta reacción del gobernador está plasmada en Historia de la Iglesia, el volumen 7, y eso pasó 2 días después. Lo que el gobernador temía pasó 2 días después. Hyrum y José fueron llevados a la cárcel de Carthage, donde esperarían por su audiencia. John Taylor y William Richards fueron voluntariamente con ellos. Los enemigos de José Smith, teniendo presente que dicho juicio no produciría la sentencia que ellos exigían públicamente, lo cual era el deceso de los Smith, decidieron tomar la ley en sus manos. La turba se dirigió a la cárcel de Carthage, donde terminarían quitándole la vida al profeta José Smith y a su hermano Hyrum. Lo ora el profeta subido al cielo. Esta es la señal de Canal La Manita en su sección Aprendiendo Juntos. Y tu hermano Manuel te envía un fuerte abrazo y se despide. Hasta un próximo podcast. Chao, chao.